Pero nada, vemos que Troy le dice que no, justamente porque es popular y que no pertenece al club de drama. Y vemos hasta cómo un poco se avergüenza de contar el hecho de que él cantó una canción en sus vacaciones con una chica que... Ay, chicos, estoy leyendo y digo, qué problema de mierda. O sea, no tiene... Eso es tipo, qué problema pelotudo, la concha de la lora. No, bueno, perdón. No hay que juzgar a los personajes, perdón. Pero claro, me pongo a pensar y digo, chabón, tipo, siente vergüenza de decir que cantó una canción con una chica. O sea, como que nada, fuiste a karaoke. Pero está bien, seguimos. O sea, vemos que trae un poco la vergüenza. No tengo, o sea, eso no tendría que haber estado esa intervención mía, pero no importa, no lo vamos a juzgar a Troy. O sí. Em, Vemos cómo Troy se avergüenza de contar que cantó una canción en vacaciones con la chica. O sea, con una chica que apenas conoce, que esta chica resulta ser Gabriela. Y eso quiere decir entonces que vemos un chico que le influye mucho lo que vayan a pensar sus amigos de él. Como a muchos de nosotros a esa edad. Sin embargo, cuando lo vemos en el entrenamiento, ya vemos un Troy que empieza a tener... O sea, que se le empieza a insertar las dudas con respecto a lo del canto. ¿Por qué? Porque lo disfrutó muchísimo, se sintió de otra manera. Y empezamos a ver un Troy que empieza a tener un deseo distinto al que es al de sus amigos. Y a raíz de esto empiezan las dudas y empieza la crisis y empieza como lo más... Empezaría como el conflicto principal del personaje, ¿no? Esta cosa de como empezar a pensar en... Empieza a tener deseos contrariados. Sería el deseo de jugar al básquet, pero al mismo tiempo el deseo de cantar. Por ende, empieza a tener esta disyuntiva de como si sigo mi deseo implicaría ciertas consecuencias que obviamente que en su mente son malas. Y bueno, y ahí es cuando Kenny Ortega nos regaló la mejor secuencia de entrenamiento después de I Don't Dance, ¿no? Claramente. Y tenemos Get Your Head in the Game, en donde Troy canta sobre esta disyuntiva que empieza a tener en base a desear hacer otra cosa que no sea jugar al básquet. ¿Por qué? Porque empezamos a ver en el personaje cómo a raíz de una acción que sucedió casi espontánea en su vida, se le inserta otro deseo, se le inserta la semilla de deseo de otra cosa y empieza a ponerlo en duda y en crisis al personaje y empezamos a ver cómo esto desarrolla otro tipo de conductas al respecto. ¿Por qué? Porque ese deseo empieza a estar contrariado con el deseo de su grupo de pertenencia, al cual Troy vemos que lo estima mucho, o sea, que lo tiene muy presente su grupo de pertenencia, y la opinión de los demás le pesa mucho. ¿Por qué? Porque es el chico más popular del colegio. Entonces, si el chico más popular del colegio pertenece a un solo grupo social, que el chico más popular del colegio quiera desear otra cosa que no sea lo que él ya tiene instaurado, y eso es conflicto. Si hablo muy rápido, avisen, pero seguro hablo muy rápido. También lo que empezamos a ver es un chico que por más que le dé miedo, trata de escuchar justamente sus sentimientos y trata de ir tras ese deseo. O sea, más allá de que estamos, de todo lo que dije recién, se instaura en él otro deseo y él igual intenta escucharlo, porque es... Al menos, o sea, lo que sucede es que nosotros vemos que con Gabriela hace eso. Empieza a escuchar sus sentimientos o... Bueno, en principio la película no nos mostró días previos de Troy, pero claramente te muestran que es un chico que no habla de sus sentimientos con sus amigos, porque después más adelante lo muestra en escena. Pero vemos que al menos con Gabriela empieza a tener esta cosa de hablar de sus sentimientos, de escucharse, de ir tras su deseo, ya que al interesarle también Gabriela y le gusta, él no es que no se le acerca a hablar, al contrario, se acerca a hablar con Gabriela, pasa tiempo con Gabriela. Y vemos que Gabriela despierta en Troy no solo sentimientos de amor, sino que también lo ayuda a conocer y a abrazar esa otra faceta que tiene él, que es cantar. Ya que con ella fue la primera persona con la que cantó y con la única hasta ahora que canta. Que con esto, guarda, o sea, no quiero decir que vos necesitas de una persona para cambiar, por favor, no, al contrario. Pero sí sucede que acá, a medida que la relación, o sea, de su relación con Gabriela se va afianzando, Troy va ganando más confianza en otros ámbitos de su vida. Igual es como que, bueno, vamos, me desordené porque pensé en lo anterior. Vamos de nuevo. O sea, Troy, al conocer a Gabriela, ella lo había escrito y se mezclaba sola. Troy, al conocer a Gabriela, empieza como a tener más confianza y empieza a escuchar sus sentimientos y empieza a encontrar este deseo también que es cantar. ¿Qué sucede? A medida que pasa más tiempo con Gabriela y su relación se afianza,
él encuentra que empieza a ganar más confianza en ese deseo también del cantar. ¿Por qué? Porque empieza a tener otra mirada con respecto a la vida y contra las ideas instauradas que tiene. No me voy a detener, obviamente, en la relación muy profunda de Troy y Gabriela. Eso podría ser otro capítulo igual, me parece, se me está ocurriendo ahora. Pero sí voy a nombrarla mucho porque Gabriela para mí es como un personaje, es como si tuviéramos que nombrar las cosas que más denotan que denotan en Troy, que son como los pilares que denotan en Troy, que van haciendo el cambio, y Gabriela vendría a ser una de esas cosas. No quiero nombrarla como cosa porque es una persona y un personaje, pero bueno, al fin y al cabo es una de las razones por las que Troy empieza a cambiar. Ya que lo que podemos rescatar claramente de la primera película es que tenemos un pibe que, a raíz de conocer a una chica que le gusta, empieza a profundizar en ciertas áreas de su vida que antes no profundizaba. Que justamente lo que dije recién, no voy a romantizar la idea de que vos necesitas, o sea, no tiene que aparecer alguien para que uno pueda cambiar, pero justamente en este caso sí le sucede eso a Troy, no solo porque Gabriela le abre la cabeza con demostrar que obviamente puede cantar y jugar al básquet, sino que también puede disfrutar de las dos cosas y adoptarlo como parte de su personalidad. No es que cuando vos empezás a descubrir, o sea, esa persona, este personaje lo que le está ayudando es a descubrir un montón de otras facetas capaz. A veces uno necesita, creo que en la vida uno necesita también a veces de otra persona que te diga, che, hace esto, está bueno. Y te brinda como esa cuota de confianza. Después obviamente queda en Troy, acá justamente queda en Troy abrazar eso y confiar en eso y tomar la confianza para poder hacerlo. Pero tiene el plus acá de que está siendo apoyado por una persona que por fuera de lo que fue su grupo social. Es una persona nueva que le trae ideas nuevas, sentimientos nuevos. Entonces, tiene un poco de sentido. El detonante en este caso es Gabriela, pero podría haber sido tranquilamente otra situación. Podría haber sido simplemente que él hubiera cantado el karaoke y volver a la escuela y darse cuenta que quiere cantar nada más. Y sin la historia de amor con Gabriela. Pero bueno, obvio, chicos, esto es Disney y queríamos una historia de amor. Aparte es re linda su relación. Voy a seguir. Así que nada, vemos cómo Troy, al tomar más confianza en sí mismo, empieza a marcar ciertos límites a quienes capaz lo vivían presionando. Como podría ser, no sé, su padre, sus amigos, etcétera, sus maestros. Obviamente que no deja de tener los prejuicios. ¿Por qué? Porque es pibito todavía y le cuesta un montón romper el molde de lo que tiene impuesto. Pero, sin embargo, vemos cómo en él se está gestando el cambio. Vemos cómo empieza a decir cómo se está sintiendo, como, no sé, con respecto a sus amigos, les cuenta las presiones que siente que le ponen, como las presiones que le pone su papá, cómo le pone presión casi todo el colegio, más o menos. Entonces él empieza a poner en palabras eso que le va pasando, que son cosas que capaz antes él no hacía, o sea, él expresa que antes él no podía, él ya habían tomado decisiones por él todo el tiempo. Esa escena, ¿vieron? La que le dice como, tu hijo es un basquetbolista nato, y era como, che, pero capaz quiero ser de otras cosas y porque a mi papá le gusta cómo juega al básquet, nada, no puedo hacer otra cosa porque lo hago bien y ya está. Y no, y acá vemos que en la primera peli yo le pondría como que es la semilla del cambio de Troy. ¿Por qué no le ponemos así a la primera? Que es como esto, que se va, no sé si es un cambio que se genera. O sea, no es un cambio que se genera solo, digamos, en Troy, sino que vamos viendo que a raíz de sus... O sea, ¿por qué es esto? La semilla del cambio en Troy, sí, pero a raíz de que Troy cambia, vemos cómo las decisiones que él toma le va afectando a la gente de su alrededor, a sus compañeros, a sus amigos, a su padre. Empiezan a ver que Troy empieza a cambiar y a romper el molde, entonces hay mucha gente que empieza a querer ser como él. Y intentan romper sus propios moldes impuestos, brindándonos claramente otra de las mejores canciones que tiene esta película, que es Stick to the Status Quo, en donde aprendemos que obviamente puedes pertenecer a cierto grupo social, pero eso no significa que no te puedan gustar y que no puedas ser y hacer otras cosas. O sea, que no te puedan gustar otras cosas y que no puedas hacerlas. Está bien que es un pensamiento muy de pibe, ¿no? De cuando sos chico, que realmente sirve que una peli te lo muestre. Porque de nuevo, no nos olvidemos, por eso yo puse que para mí Troy tiene entre 15, 16 y 17 años. ¿Por qué? Porque las edades, o sea, la forma de manejarse es muy de esas edades. O sea, el pensar que solo sos una cosa o solamente te puede gustar una cosa y si perteneces a un solo grupo social. No. O sea, que vos pertenezcas a un grupo social y que se comporte de cierta manera, no quiere decir que vos no puedas tener otras actividades por fuera de las que compartís con el grupo social. Pero de nuevo, esto es una película y obviamente tenemos que tener
el momento crisis de los personajes, porque acá tenemos, no solo entra en crisis Troy, a raíz de que entra en crisis Troy, entra en crisis toda la escuela, porque no se olviden que en esta película Troy es el Messi del colegio, entonces básicamente no hay nada que Troy pueda hacer. O sea, Troy respira mal y todos empiezan a respirar mal, porque Troy Bolton respiró mal. Entonces esto es así, o sea, Troy hace el cambio, todos generan su propio cambio. Así que nada, yo creo que en cierta medida en la primera película muchos podemos identificarnos con Troy a medida que vamos creciendo, ya que romper como el molde que crees que tenés a raíz de que ciertos eventos, como ahora, tipo ciertos eventos canónicos, que en el caso de Troy era conocer a Gabriela, empieza a romper el molde que tiene el impuesto, porque a raíz de conocer a una persona que justo realizó una actividad que le gustaba con esa persona, empieza a ganar confianza y empieza a profundizar en otras actividades que le gustan. Vamos, estoy haciendo la conclusión, y esto es la película 1. Bueno, soy esto, perdón. Pero sigamos, porque para mí, al menos a modo de conclusión de la primer película, yo creo que podemos decir que Troy es un chico popular que juega al básquet, que tiene prejuicios como cualquier pibe, pero él aún más, porque básicamente es el chico más popular de la escuela. Así que las presiones que vive él son diferentes a las de sus compañeros, pero que cuando conoce a Gabriela y canta con Gabriela, en él se genera un cambio que vamos a ver si a medida que avanzan las películas este cambio sigue avanzando. Spoiler, sí. Porque no voy a hacer 2 capítulos, esto es 1. Pasemos al punto de desarrollo del personaje en la película 2. Pasada ya la película 2, tenemos ciertos puntos que ya están más afianzados en Troy. Y estos son el amor que siente Troy por Gabriela, su deseo por seguir jugando al básquet y que disfruta mucho la actividad de cantar, pero que todavía no la toma con mucha seriedad. O sea, tenemos estos 3 puntos que son claves porque en Troy. Pero bueno, la segunda película nos muestra otra historia, ya que todo el grupo de la escuela, y esto es literal, va a transitar la historia en el club de campo de la familia de Sharpay. Pero, y esta es la aclaración que es muy esencial, todos, a excepción de Ryan y Sharpay, van al club de campo a laburar. O sea, agarran la pala. O sea que no son muchas unas vacaciones, como que sí, no sé, ponele, o sea, no van al colegio. Depende mucho cómo lo mires. A mí lo único que siempre me llamó la atención de esta película era el hecho de que hayan aceptado que muchos menores de edad trabajen. O sea, no me vas a decir que todos tienen 18 años. O sea, no hay chance. Tipo, alguien tuvo que cumplir antes de junio ahí. O sea, no puede ser. Me pareció un montonazo que menores de edad trabajen. Porque está bien, es un trabajo de verano, pero chicos, media pila. O sea, tenés medio colegio de Albuquerque ahí en el campo de golf. Es un montón. Pero no importa, o sea, no estamos acá para hablar si está bien o mal. No, para nada. Pero bueno, en la segunda película tenemos contexto verano, un grupo que está trabajando, por ende se encuentra bajo otras reglas, disciplinas y normas. No invierten tiempo en lo que es... No invierten porque no tienen plata, pero no invierten su tiempo y energía en cosas de la escuela ni en hobbies. Al menos es lo que te dan a entender, como que es muy corto el periodo que tienen para disfrutar entre ellos, porque nada, ellos quieren empezar a trabajar para poder ahorrar en lo que sea que quieran. Por eso, no invierten cosas en energía o tiempo en hobbies, sino que vemos cómo se van amoldando y acomodando para poder organizar sus vidas previas a volver al colegio y previo a ir a la universidad. Que ahí básicamente yace el conflicto principal de esta película. ¿Por qué? Porque nos encontramos ya con un Troy que eligió trabajar durante todo el verano para poder empezar a ahorrar y poder darle una mano a su familia con la universidad. Esta parte es excelente porque todos somos Troy. O sea, todos somos Troy pensando que por laburar un verano íbamos a ayudar a nuestros padres a pagar la universidad. O sea, bueno, en Estados Unidos... Ni idea cómo será, ¿no? Pero tipo acá como que yo soy Troy en ese caso. Yo laburo un verano y puedo pagar nada, ni la sube puedo pagar. Pero bueno, nos encontramos con un Troy que empieza a tener una visión más adulta que sus amigos. Ya que a diferencia de ellos, él sí quiere ahorrar para la universidad. Mientras que otros de sus amigos desean gastar sus sueldos en otras cosas.
por lo que vemos, Troy empieza